Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a comenzar para aquellos que se conectaron muy temprano. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este webinar NOM 035 del cumplimiento a una estrategia de bienestar. Me presento rapidísimo, mi nombre es Paulina Romero, soy Brand Manager en Book y nos da muchísimo gusto compartir este espacio en colaboración con Surex para conversar sobre un tema que cada vez cobra mayor relevancia en las organizaciones. El cómo transformar el cumplimiento de la NOM 035 en una verdadera estrategia de bienestar que genere valor tanto para las personas como para el negocio. Para ello, hoy contamos con dos grandes especialistas y expertos en el tema. Por una parte, tenemos a Moisés Morales, quien nos acompaña de Surex. Es Head of Growth Marketing, especialista en análisis de datos, inteligencia artificial e innovación aplicada a los negocios. Y por otra parte, tenemos a Carlos Hernández del lado de Book, quien es psicólogo organizacional, Customer Education Analyst con amplia experiencia en cultura organizacional, engagement y en la implementación de la NOM 035 para impulsar mejores entornos laborales. Los invito también a que nos vayan dejando sus preguntas en el chat. Al final tendremos un espacio pequeño, pero para responder estas dudas que tengan, entonces siéntanse libres de utilizar el chat. Y pues nada, ahora sí, les cedo la palabra a Charlie para que podamos comenzar con este espacio. Bienvenidos a todos. Súper, muchas gracias, Pau. Bueno, qué gusto tenerlos por aquí. Me da mucho gusto, bueno, leerles ahorita porque no los puedo ver, ¿verdad? Pero me da mucho gusto leerles y tenerles por aquí, ¿vale? Entonces, pues, me escucho muy bajito. Voy a tratar de hablar un poco más alto. Lo que pasa es que mi micrófono, quién sabe, hoy decidió no darlo todo. Pero voy a tratar de hablar un poco más alto, ¿va? Ok. Bueno, primero que nada me gustaría hablarles un poquito, hablarles un poquito sobre esto de la NOM 035. Igual, déjenme hacer un poquito más. La NOM 035, pues de un tiempo para acá está como su boom, ¿no? Todo el tiempo ya hablamos del bienestar, e incluso ya hay muchísimas plataformas que se dedican a ello, ¿no? Y nos brindan como este apoyo sobre el bienestar dentro del trabajo. Uh-huh. Y bueno, con esto, antes de ir profundizando, me gustaría, para las personas que están aquí, hablarles sobre que recuerden en el momento en el que entraron ustedes a la organización en donde están. Así vamos así hacia un back y recuerden ese momento en el que entraron. No sé, tal vez llevaban mucho tiempo buscando un trabajo, tal vez es su primer trabajo, ahí no sé, ya será motivo de ustedes, ¿va? Pero si recuerdan ese momento, su primer día, llegaron con una energía a full. Llegaban con todas las ganas del universo y quiero que o sea, tengan eso en mente y ahora pasemos al día de hoy. Puede ser que todavía estemos al 100%, pero lo más probable es que ya no estemos ese 100%, ya estemos tal vez un 90, tal vez un 80 y de acuerdo a lo que nos dicen las estadísticas, tal vez incluso hasta un 60% de esa productividad que en algún momento tuvimos. Uh-huh. ¿Por qué pasa esto? Bueno, justamente por distintas razones de lo que vamos a estar indagando el día de hoy y profundizando sobre esta parte de la no. Sí, un momento, déjenme ver si puedo corregir. Un momento. Ok, según yo, ahí ya se podría escuchar un poco mejor. Sí, mucho mejor. Gracias, Charlie. Ah, no, ¿de qué? Gracias a ustedes. Ah, súper bien. Ok, ¿en qué me quedé? Ah, sí, vamos a estar profundizando un poquito del por qué ya no llegamos a esto y también hablándoles un poquito de la NOM 035. Bueno, primero que nada, ¿qué es la NOM 035? Déjenme un cambio. Ok, es básicamente una norma mexicana encargado, ojo, de identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Esto probablemente ya lo conocen, probablemente no, aún así. eh, sí hay una NOM que está establecida para esto, ¿va? Obviamente, ¿qué buscamos? Bueno, ¿qué busca esta NOM? Promover un entorno organizacional favorable. Ahorita les explico qué es un entorno organizacional favorable. Y justamente aquí les pongo una pequeña gráfica para que vean esto.
aprovechando que estamos en épocas postmundialistas, México sí, ahí sí nos llevamos un tercer lugar en esta parte sobre el estrés laboral, ¿va? Ahí desgraciadamente sí nos llevamos un tercer lugar, igual para Italia, no se clasificó al mundial, pero aquí sí se clasificó. Nosotros estamos en un tercer lugar mundial a nivel de estrés. 6 de cada 10 personas experimentan estrés en el trabajo. Ahora, al yo hablarles de estrés, no les estoy hablando de mañana tengo que entregar un reporte. No, 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 no va por ahí. Va más orientado a literal ya un estrés en el que me está afectando incluso fuera del trabajo. Ujú. Y de estos 6 de cada 10, el 37% de los colaboradores van a presentar niveles crónicos o severos que afectan a su capacidad operativa. Y de esto yo les hablaba justamente de que a pesar de que aparentemente tú como jefe o tú como líder tienes a tu equipo, tal vez tu equipo no está rindiendo en el 100%, ¿va? Por eso es muy importante que exista esta no. Ujú. Ahora, ¿qué son los factores de riesgo? Básicamente son estos factores que van a estar mermando nuestra integridad psicosocial, ¿va? Por ejemplo, en lo laboral, uno de estos es el medio ambiente del trabajo. ¿Qué vamos a entender por medio ambiente del trabajo? No es como que tú le puedes brindar a tu colaborador las mejores facilidades, tal vez un escritorio impresionante, el más caro del mercado, pero no necesariamente tiene que ser ese escritorio el que deben de ocupar, ¿va? Va más orientado para ahí, por ahí, ¿va? Satisfacción en el trabajo, igual, está de más. Voy a ir como rápido para no atorarme en tantos, en muchos porque son bastantes, ¿va? Igual, las condiciones de la organización. Ahora, yo quisiera enfocar en... ¿Dónde estás? Ah, esta, mejor, un poquito más, ¿va? En esta parte, muchas veces nosotros nos enfocamos simplemente en que el colaborador sea feliz, pero no sabemos ni siquiera qué es lo que va a estar enfocándose esta no. Ujú. Aquí tenemos justamente los factores de riesgo psicosociales. Uno, vamos a tener liderazgo y relaciones en el trabajo. Esto va a tener en cuenta violencia, relaciones en el trabajo y liderazgo. Ojo, tiene que ser liderazgo negativo, ¿no? Porque es lo que busca prevenir. Ujú. Entorno organizacional. En esta parte, básicamente, es escaso reconocimiento del desempeño del colaborador. Es muy frecuente que tú vas y en algún momento ya perdiste la noción de por qué ibas a tu trabajo. En algún momento te gustó, que era lo que les comentaba. Llegas con el 100% y va bajando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ni siquiera sabes qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, simplemente ya no hay esta retroalimentación. Ujú. Organización del tiempo y trabajo. Este de aquí pega mucho y sobre todo en esta época en donde estamos tan pegados ya en el celular, recibimos alertas, por ejemplo ahorita que tenemos como los perdón, los relojes inteligentes, cuando ligamos nuestros correos, eh, hay una interferencia ya en estas jornadas del trabajo. Aparentemente como que ya vivimos para el trabajo, ¿no? Y ya hay una interferencia justamente en la relación trabajo y familia todo el tiempo, ya no distinguimos en esa parte. O incluso puede pasar, y van a ver, ¿no? Digo, no sé si lo han aplicado, pero la norma tiene ciertas preguntas que abarcan dos factores de riesgo psicosociales. Y por ejemplo, es muy común que te marquen a deshoras del trabajo. Este tipo de situaciones no nos ayuda a generar un entorno organizacional favorable, ¿va? Ahora, otros factores de riesgo psicosociales. Control sobre mi trabajo y cargas de trabajo. Las cargas de trabajo básicamente van a ir orientadas a cargas de trabajo que sobrepasen lo que yo puedo hacer, ¿va? Que sobrepase lo que yo puedo hacer pueden ser en muchas situaciones. La más común es la capacitación. A veces yo no me encuentro capacitado para hacer eso y no es que no lo quiera hacer o que no pueda hacerlo, simplemente no sé cómo hacerlo y eso también es importante checarlo, ¿va? Control sobre mi trabajo también. Puede ser que yo no pueda decidir sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Simplemente se tiene que hacer así y punto, ¿no? Me quitan esta libertad. Y yo entiendo que hay procesos que son, si bien tienen que ser rígidos,
Hay algunos otros procesos en los que no, y cuando me quitan esta libertad, poco a poco van mermando justo mi bienestar, ¿va? Y por último, ambiente del trabajo, ¿no? Que eran las condiciones del ambiente del trabajo en general. Les digo, de condiciones en el ambiente de trabajo, muchas veces lo vemos como solamente la parte de las fábricas y todo eso de, ay, me voy a cortar, si no ocupo bien esta máquina. Y no, la realidad es que las condiciones en el ambiente de trabajo pueden ir, como les decía, desde tu escritorio, desde, por ejemplo, si estás en full home office, ¿no? Desde remoto, el internet que esté fallando y fallando y fallando, eso te genera estrés a largo plazo, ¿no? O que estás en la oficina y el aire acondicionado no sirve. O puede ser que sí sirve, pero no le has dado mantenimiento en 1000 años y ya está todo lleno de hongos por dentro y cuando lo prendes, todos se te enferman. Eso también provoca estrés, ¿va? Ahora, con la parte de, siguiendo un poquito sobre lo que nos va hablando la norma, hay algo muy feo y sí lo toma en cuenta la NOM, que es un acontecimiento traumático severo. ¿Qué es? Básicamente es un acontecimiento que representa la ocurrencia de muerte o un peligro real para la integridad física de una o varias personas y esto por lo tanto va a estar generando estrés cuando lo presencio, ¿va? Que puede ser explosiones, derrumbes, accidentes graves, secuestros, robos o incluso homicidios. Esto es muy importante y porque incluso tienen que derivar, si es, bueno, dependiendo la organización, pero sí tienen que derivar cuando sucede algo así. Poco probable que en una organización, en una oficina pase una explosión, digo, no se descarta nunca, pero sí que puede ser, por ejemplo, un robo, ¿no? También no nos vamos a tapar los ojos, es algo que puede pasar en cualquier momento. Entonces, estas situaciones sí las ve, porque imagínense que justo presencian un robo en tu vía hacia el trabajo, ¿no? Obviamente, el ir a tu trabajo ya te genera estrés porque llegar a tu trabajo, eso para mí me da miedo que en algún momento me roben o que en algún momento me pase algo, ¿va? Entonces, va a atacar esta norma desde ahí, ¿no? Va a prever y va a identificar estas pequeñas cosas. Ahora, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Esta parte ya no solamente le toca a, como tal, al patrón o al jefe o al dueño de la empresa, no le toca solamente a esta persona, ¿va? Nos toca también a nosotros colaboradores, nos toca también, bueno, le toca a los líderes reportar estas cosas. Incluso en la norma hay responsabilidades que son como tal del empleador, de la persona que está proveyendo el trabajo, y hay responsabilidades de nosotros mismos como colaboradores de la organización, ¿va? Ahora, platiquemos un poquito sobre las condiciones laborales ya aquí en México. Ujú. En México, cifras actuales, el 25% de la población trabaja más de 48 horas por semana. Y si ustedes saben, la jornada no debe de ser de 48 horas. No, perdón, no debe exceder las 48 horas. E incluso, pues ya sabemos que vamos a ir reduciendo estas horas a la semana, ¿no? Pero, ¿qué nos damos cuenta? Que la mayoría está trabajando más de 48 horas. Perdón, que el 25% está trabajando en 48 horas. Ahora, esto reportado, ¿no? Falta lo que no nos están reportando, ¿va? Vamos a ver que incluso hay un 13.09% que está trabajando más de 56 horas. Ujú. Esto es preocupante a niveles críticos, porque literalmente se te está yendo más de la mitad de tu vida a la hora de trabajo. Y esto, recordando todos estos factores de riesgos psicosociales que probablemente si estás trabajando más de 48 horas, alguno debe de estar ya repercutiendo, pues obviamente va a mermar nuestra capacidad laboral, ¿va? Ahora, costos invisibles, entre comillas invisibles, ¿no? Porque yo creo que ya a este punto te das cuenta que ya tu equipo no está trabajando al 100. Y era un poquito esto de lo que les hablaba. Tú pagas el 100% de tu nómina, ¿no? Y en teoría dices, y lo más sonado y tristemente sonado, ¿no? Que dicen, oye, pero para eso te pago, te estoy pagando el 100%. ¿Por qué no estás trabajando el 100%? Porque la nómina no es
no es significado de que vas a trabajar a full. Ya hay muchas cosas, para esto está esta NOM, justamente, que vamos a ver que ya la fatiga es tanta que tu concentración va a disminuir y por lo tanto tu función laboral no la vas a hacer al 100%. Ujú. Que esto se va a traducir a una alta rotación. ¿Por qué? Porque incluso los colaboradores van a hacer esto que le llamamos renuncia silenciosa, ¿no? Estoy presente, pero ya no estoy presente. Ya, mi cuerpo está aquí está trabajando, aquí está tecleando cosas, pero mi mente está fuera de aquí, ¿va? Entonces, eso ya nos pega durísimo. Ujú. Y digo, siempre, no me canso de decirlo, traer a las personas, quienes estén en talent, no me van a dejar mentir. La rotación es cara, es muy cara. O sea, el buscar a los colaboradores, a aplicarle las pruebas, este, volver a capacitarlo, todo eso nos genera no solo costo de monetario, nos genera costo en horas humano, ¿no? El quién le va a capacitar, esa persona que lo va a capacitar no va a poder hacer sus funciones completamente. ¿Por qué? Porque tiene que capacitar a esa persona. Entonces, desde ahí, conflictos legales. Si, deben de saber, la NOM, si no la cumples, puedes presentar bueno, no puedes, presentas una multa, o sea, te pueden multar si no cumples con esta parte de la NOM, ¿va? Entonces de ahí ni me sigo, saben que justamente puede haber conflictos legales y muy severos, ¿va? Y clima laboral deteriorado, ¿no? Esto, un poquito de los que les comentaba junto con la rotación, de hecho van mucho de la mano. Tu mente ya está fuera, ya no convives con las personas, ya te sientes fuera, ya no te sientes dentro de la organización. Ujú. Y obviamente un daño de la reputación de tu organización. Vemos que ahorita ya no solamente es la organización en sí, sino cómo se ve. Esto ya propiamente es un valor súper importante para las organizaciones, porque es que tanto quiero que trabajen conmigo, ¿no? O cómo me ven el resto de las organizaciones, tal vez como un ejemplo a seguir, ¿no? Siempre dicen, oye, yo quiero ser como Google, con con mesas de ping pong y demás cosas. No, todo eso también afecta y sí es importante, ¿va? Ahora, lo más importante para mí, digo, sí, del lado de la organización es importante, pero particularmente para mí el costo humano es muy, muy importante. Ujú. Me voy a pasar a la siguiente, sobre todo para ser un poco más claro y que lo puedan ver, ¿va? 59% de estas personas que ya están presentando un estrés van a presentar dolores de cabeza y migrañas. Yo quiero decir, digo, ahorita somos, me parece que 63 participantes. Entonces, de acuerdo a esta cifra, la mitad le ha dolido la cabeza o ha presentado migraña. ¿Por qué? Por en algún momento, por el trabajo. Desmiéntanme ahí en el chat si, si no. Igual, agotamiento físico persistente. Ya a veces, y no sé si está por ahí, ok, con alteración del sueño. Muchas veces ya ni siquiera podemos dormir. Ya te levantas y el típico, me levanté, pero como dormí, pero no descansé, ¿no? Eso es bien importante. Ya es un agotamiento muy fuerte lo que tienes. Ahora, eh, un poquito también alteraciones cardiovasculares. Poco a poco ha ido cambiando un poquito. Ahí la bibliografía nos indica que si bien sí es importante checarlo, se ha ido un poquito hacia abajo las alteraciones cardiovasculares. ¿Por qué? Ojo, no es que no tengan que ver con el estrés laboral, sino que tienen que ver también un poquito con otros temas de si tus papás tuvieron problemas cardiovasculares y demás, pero aún así sí tienen una correlación, ¿va? Entonces sí también puede pasar. Por ejemplo, una taquicardia injustificada, que esto va también un poquito, no sé si les ha pasado, como un ataque de ansiedad, un poquito parecido, algo así, que su corazón empieza como a palpitar muy fuerte, ¿no? Eso también puede pasar. Este es más común, el trastornos de gastrointestinales. Este es muy común. Mucha gente dice, "Uy, ya me inflamé, ¿no?" O la famosísima colitis nerviosa, ¿no? Que ha ido también en aumento, eh, un poquito en aumento, un poquito mucho en aumento la gastritis, ¿va? Variaciones súbitas de peso corporal también es muy común porque ya no como o como de más por este estrés que me está causando, ¿no? Que incluso a veces ya ni te das cuenta que estás comiendo porque estás ya tan estresado, tan ahí enfocado en lo que estás haciendo, que subes de peso o bajas de peso. Esto es muy común. Sobre todo va hacia un aumento de peso. Ujú. Alteraciones de sueño, bueno, lo que les decía, va un poquito sobre el agotamiento físico.
Problemas dermatológicos, ¿no? A mí me gusta, bueno, me gusta mucho Los Simpson y yo me di cuenta que muchos, o sea, por ejemplo, lo veo con mis amigos, estamos perdiendo el cabello todos por el estrés. Entonces me siento como cuando está frente al espejo, si no lo han visto, pues no pasa nada, pero cuando está el espejo que dice siempre vamos a ser jóvenes y siempre vamos a rockear, y eventualmente llegamos aquí, crecemos y pues vemos que este estrés ya nos está dejando con este problema, se nos cae el cabello. Ahora, una cosa es que se nos caiga el cabello, pero otra cosa ya es padecer algo que se llama alopecia, ¿va? Esto ya es como tal una consecuencia del estrés. Literalmente, no sé si lo han visto o si lo han vivido, aquí en su cabello se les hace literal como un parche, como un cuadrado en donde se les cae totalmente el cabello. ¿Va? Y digo, el 20% sí, sí es común y sobre todo porque lo ves en chavos de 25 a 30, que dices, híjole, sí, sí está peligroso, ¿no? Y bueno, tensión y dolores musculoesqueléticos también es importante, pero quiero también, por último, tocar inmunosupresión. Cuando tú comienzas a presentar mucho estrés, pasa que te enfermas más seguido. No sé si les ha pasado. Que se enferman más seguido, que presentan tos, que todo el tiempo tienen gripa. Esto no es porque dicen, ay, me voy a tomar unas vitaminas y listo. No. Es tu cuerpo diciendo, ¿sabes qué? Algo está pasando. Y lo más probable es que estés estresado. Lo más probable es que ya estés en un nivel pues sí, de estrés alto. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Déjenme ver cómo voy. Ah, ok. Bien. ¿Por qué pasa todo esto? Quienes no lo sepan, el estrés no sale por sí solo. Realmente es cuando segregas algo que se llama cortisol. El cortisol se le conoce como esta hormona del estrés. Y básicamente existe, no crean que es como porque Dios nos quiso hacer así o porque, pues sí, nos quisieron hacer un harakiri. No, realmente el cortisol está diseñado para mantenerte vivo. Ujú. Es un mecanismo que tenemos para sobrevivir, ¿no? O sea, por ejemplo, piensen que si mi vida está en peligro, yo tengo que correr, ¿no? Por ejemplo, que se incendia algo, yo tengo que correr. Ahí inmediatamente se activa esta hormona de cortisol y pues mi hambre se va. Ya no tengo hambre, ¿por qué? Porque yo tengo que guardar toda la energía para ir a mis músculos, ujú, para que pueda correr. Tengo que todo mi cerebro ya no me importa sentir, bueno, sí me importa sentir, pero me estoy más enfocado en lo que me está pasando alrededor, ¿va? Entonces, con todo eso, podemos ir entendiendo por qué vamos teniendo estas pequeñas alteraciones en nuestra salud. Ujú. Ahora, imagine que el cortisol está diseñado para un pequeño momento, ¿no? O sea, para que sobrevivas 10 minutos, 5 minutos, corras, te pongas a salvo y todo bien, ¿no? Pero ahora imagina, y regresando un poquito, que estás trabajando entre 49 y 56 horas en donde tu cortisol está full, o 40 o 48 horas, no pasa nada, está full, y entonces todo el tiempo estás en modo supervivencia. Es por eso que vamos teniendo estos daños en nuestra salud, ¿va? Ahora, beneficios de la NOM 035. Como tal, les decía que parte de nosotros tenemos que actuar también dentro de la aplicación de esta NOM, ¿no? Como visualizando estos pequeños factores, bueno, no pequeños, estos factores de riesgo psicosocial. Ujú. ¿Qué va a traer consigo el que se aplique de forma correcta? ¿Va? Porque no es aplicarla por aplicarla, ¿no? Ahorita vamos a indagar un poquito más en ello, pero no es aplicarla por aplicarla. Bien aplicada, podemos reducir el estrés, vamos a mejorar el ambiente laboral, por ende, incrementamos la productividad. ¿Por qué? Porque ya no estamos en ese 60% que les decía, ¿no? Ya estamos motivados. Ahora, platicándoles un poquito sobre nos van a ver las demás organizaciones, obviamente vamos a traer nuevos talentos. ¿Por qué? Porque somos una organización o somos personas que nos preocupamos por las mismas personas, ¿va? Vamos a reducir obviamente la rotación laboral y digo, lo pongo al último porque sí es importante, pero insisto, la NOM 035 no solo se debe de ver por el tengo que cumplirla por las regulaciones, no, véanlo también por el lado de las personas, porque al final de cuentas las organizaciones son eso, personas, ¿va? Entonces, bueno, por último, sí, cumplir con las regulaciones y evitar sanciones, ¿vale?
mm, Ay, perdóname. Bueno, esto un poquito de lo mismo. Eh, no nos podemos quedar simplemente en cumplir en lo legal, en aplicar la guía de referencia, porque incluso vamos a ver que la NOM sí nos dice, o sea, tú tienes que identificar los factores de riesgo psicosociales, pero bien aplicada tenemos que prevenirlos. Ujú. Eso es muy importante. Antes de llegar a tanto estrés, hay que visualizar más que nada el cómo vamos a atacar a estos factores y cómo vamos a llevar a cabo toda esta estrategia, ¿va? Entonces, le cedo la palabra justo a Moisés. Muchas gracias, Carlos. Pues continuando un poco con la parte de la presentación, me gustaría ir como también haciendo un paréntesis de entender un poco más allá la parte de la NOM 035 partiendo del estrés, ¿no? Y es que en un estudio de Harvard sobre el desarrollo de los adultos, de cómo llegar a ser un adulto, hay que entender una cosa, que el estrés no es meramente laboral, ¿no? O sea, el mundo actualmente vive en un estrés continuo, un estrés generado por la parte comercial, es decir, los mercados, la parte económica, social, cultural, la parte del impulso incluso de las redes sociales en el cual tú, incluso en tus momentos de paz, de tranquilidad en casa, estás recibiendo impulsos que te estresan, ¿no? Ves gente que viaja, gente que compra cosas, gente que tiene una mejor o pareciera que tiene una mejor vida que tú. Ese es un poco del estrés que empiezas a vivir día a día y que dentro del trabajo empiezan a haber detonantes que lo impulsan más, ¿no? En esa sensación de qué está pasando con mi vida. Desde ese punto antropológico, social y demás, es también cómo nosotros podemos resolver ese impacto que hay en el estrés laboral para poder hacer algo benéfico para los colaboradores, partiendo nosotros desde la parte de los beneficios, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nosotros empezamos a estudiar a las personas, no solamente en un entorno cerrado, sino en su entorno general, nos empezamos a dar cuenta que lo que tenemos que hacer es muchas veces entender los segmentos, los comportamientos, el tipo de personas con las que colaboramos día a día o con las que simplemente no lo hacemos, pero sabemos que existen dentro de la empresa, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar el día de hoy, ¿qué es lo que le estresa a un operativo de 18 años a lo que le estresa a un operativo de 45? Seguramente no es lo mismo. Por eso muchas veces el atacar la número 035 solamente con una sola respuesta general probablemente no va a funcionar en ningún sentido porque va a pasar eso. Las consistencias de la vida de una persona no son las mismas de la otra. No es lo mismo tener un empleo y del cual dependa un hijo, dos hijos, a una persona soltera que a lo mejor está en este momento queriendo explorar el mundo y gastando el dinero que recibe en cosas que para él son valiosas, pero que para otros no. En ese sentido, es como hay que abordar la parte de la resolución del estrés. Entender primero que como seres humanos estamos al día de hoy estresados en todo momento en la calle, más los que vivimos en ciudades como la Ciudad de México, que sales a la calle, escuchas mucho ruido, tránsito, tráfico, clima, transporte que no funciona. Además de eso, los costos de la canasta básica aumentan, la inflación, todos esos motivadores de estrés que existen alrededor de nuestro ambiente. Y cuando nos encerramos en una oficina, en un trabajo, pues básicamente esos se alteran y empiezan a generar más y más estrés. ¿Qué podemos empezar a hacer? Bueno, básicamente es entender los segmentos y el tipo de personas con el que trabajamos para poder generar una estrategia en el cual podamos hacer algo, ¿no? Si bien lo menciona Carlos, o sea, al final poner un ping pong, poner pizzas en la oficina, no va a terminar con el estrés, es ponernos en el enfoque de qué sí podría disminuir el estrés porque no lo vamos a acabar nunca, ¿no? De hecho, este estudio de convertirte en adulto de Harvard da un resultado magnífico que dice que a las personas les puede gustar su trabajo, pero nunca les va a gustar trabajar. ¿Y en qué sentido? Que si al día de hoy tú estás muy contento en tu trabajo, desarrollándote, teniendo éxito, y te ofrecieran el día de hoy no volver a trabajar y teniendo ingresos y poder hacer de tu vida lo que quisieras en tu tiempo, como si fuera todo el tiempo libre, decidirías hacer tu vida como si fuera tiempo libre, es decir, viajar, comer, andar de aquí para allá, si tuvieses esos mismos ingresos. Al ser humano realmente no le gusta trabajar, le puede gustar su trabajo. Y entonces partiendo de eso, de no querer obligar a las personas a que quieran algo que en el mundo no quieren, pero que lo hacemos porque es una necesidad social en el cual tenemos que ir obteniendo recursos económicos, pues podemos empezar nosotros a entender cómo disminuir ese estrés directo, ¿no? Porque así nosotros podemos entender, dependiendo del lugar donde estemos,
y cómo es esa persona colocada, qué es lo que más le importa y cómo yo puedo crear una cartera de beneficios que vea impactado en algo que se le haga útil, ¿no? De primera instancia, útil y concreto a sus necesidades, a sus cuestiones reales, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente creo que hemos visto nosotros desde Surex muchas veces cómo se ataca la parte de beneficios, considerando que, mira, voy a contratar a lo mejor un seguro genérico, lo más económico, pero funciona. ¿Funciona en qué sentido? ¿Funciona en cumplir con dar una prestación o funciona en la etapa de la persona, ¿no? Porque justamente, hablando desde el punto de un broker de seguros, que el seguro es un producto financiero de administración de riesgos, y la NOM se habla de la administración del riesgo, es entender entonces cómo podemos utilizar cualquier tipo de beneficio. Hablemos de gimnasio, hablemos de vales de despensa, vales de gasolina, el que tú estés ofreciendo al día de hoy, cómo impacta y cómo segmenta a tus diferentes tipos de colaboradores, ¿no? Muchas veces en las estrategias de negocio financieras que se usa para la parte de beneficios generamos productos muy estándar, ¿no? A todos les toca esto, parejo, puede o no usarse. Pero nunca hacemos paquetes diseñados en, bueno, tengo un segmento A, que son operativos de 18 a 30 años, que les voy a ofrecer esto. Tengo un B, que es esto, un C, que es esto, y un D, que le voy a ofrecer esto. Porque pensamos a nivel gasto en un balance general de decir, eso es muy caro para mantener la empresa. Pero cuando haces cuentas que si tienes una rotación del 30-40% y que equivale al 30% de la inversión que tú tienes en nómina, no empieza a ser caro, ¿no? Tomar ese tipo de estrategias y que esos beneficios al final empiezan a hacer sentido en las personas y a bajar el estrés. No eliminarlo, pero sí pueden ir bajándolo. ¿En qué sentido? Tú como colaborador, cuando muchas veces te vas a cambiar de un empleo, casi siempre el mexicano va a ver solamente el número de la nómina. Va a decir, pues voy a recibir 15,000 a la quincena, 10,000 a la quincena. Pero cuando te empiezan a comunicar valores de, oye, mira, si tú hoy tuvieses tal beneficio que impacta económicamente en tu vida así, empiezas a pensar, bueno, esta empresa sí me está ofreciendo lo mismo en salario, pero no me ofrece estos beneficios, estas prestaciones. Entonces empiezas a ver una conducta de un colaborador que dice, no me cambio tan fácil solamente por el dinero de la nómina, sino también por lo que perdería en prestaciones. Y eso es justamente empezar a reducir la parte de estrés, ¿no? En ese sentido, es esta parte de construir un tipo de carteras en la cual no solamente nos movamos hacia la parte de costos, sino en la parte estratégica como desde el punto de vista financiero y de la parte de recursos humanos, ¿no? Entender qué es lo que está pasando con la población el día de hoy. Si hay un presupuesto limitado, ok, pero también existen muchos tipos de beneficios que se pueden adecuar de una forma estratégica, ¿no? Un ejemplo en algunas empresas que, por ejemplo, dicen, oye, no me alcanza para darle a todos mis colaboradores el seguro de gastos médicos mayor. Bueno, existen productos como el de accidentes personales que a lo mejor no te cubre enfermedades, pero te cubre lo más común que existen en cierto tipo de poblaciones, sobre todo jóvenes, ¿no? Porque al final van a viajar, van a estar en un movimiento más frenético en su vida que a lo mejor una persona mayor que ya se le pasa más en casa, ¿no? Y eso ayuda a tener esa protección adicional y que esa persona también sienta que, bueno, no voy a tener que ir al IMSS, voy a tener que ir a un seguro privado que me va a ayudar a responder en ese tipo de siniestros, ¿no? Y la pregunta es partiendo de eso, o sea, la necesidad que al día de hoy tenemos como seres humanos dentro de la empresa, cómo yo desde la parte de beneficios me puedo acercar para poder reducirla, comunicarla de una forma más adecuada. A veces, y es real, o sea, creo que todos lo vivimos al día de día, es decir, cuánto tengo en la cartera y cómo voy a sobrevivir el día de mañana, ¿no? Porque muchas veces tenemos el miedo de perder el trabajo y decir, bueno, pero ¿qué pasa si eso? ¿Qué pasa si aquello? Pero los beneficios ayudan a amortiguar ese temor en el sentido de decir, ok, mira, no pasa nada si yo me arriesgo un poquito en ciertas acciones de mi vida cotidiana porque hay un respaldo, ¿no? O me puedo yo también a lo mejor aligerar un poquito en el sentido, por ejemplo, cuando te dan la parte de gimnasio, es decir, bueno, me estoy ahorrando ciertos aspectos de costo que ayudan a que mi vida sea mejor, ¿no? O la parte de salud que en ciertos factores ayudan, por ejemplo, en el gastos médicos mayores, a entender en personas mayores cuando tienen ya hijos, tienen una familia estable, entender la preocupación de sus familias y entonces muchas veces también trabajas por eso, ¿no? O sea, es importante decirlo.
al final hay colaboradores que tú los notas en algunas empresas que a lo mejor no están muy contentos, no rinden al 100% y tú dices, bueno, pero ¿por qué sigues aquí? Muchas veces también es, como decía Carlos, el miedo, ¿no? El miedo también genera estrés. ¿Y el miedo a qué? Pues al miedo a perder la parte económica. Pero por eso a veces es importante que la construcción de los beneficios sea adecuada en no solamente en crear promesas, por ejemplo, de costos o promesas de uso, porque también hay que ver la parte del riesgo controlado, ¿no? A veces te pueden dar productos que te dicen, bueno, un ejemplo, el seguro, ustedes dicen, bueno, yo no aplico seguro en mi empresa porque nadie lo usa. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué deberían de usarlo? Porque justamente el seguro se usa en siniestralidad. Si en una empresa muchos utilizan el seguro, significa que hay riesgos de salud, ¿no? Y si hay riesgos de salud y si se usa mucho el seguro, obviamente la siniestralidad sube. Y si la siniestralidad sube, en tu renovación vas a tener un costo más elevado. Y así va a empezar a irse descontrolando hasta que en un momento dado tú tengas que quitar un beneficio que va a impactar negativamente en el colaborador, vas a generar estrés, vas a generar un enojo en general y entonces vas a perder un beneficio y vas a generar más estrés. Por eso es importante que cuando nosotros diseñamos una cartera de beneficios, sobre todo dirigido a la salud, no solamente cumpla con el cumplir de decir ya lo tienes y ahí está, sino cómo se va a administrar el riesgo que quiero que cubra cualquier tipo de beneficios. Y eso lo hablamos en general, ¿no? Desde vales de despensa hasta un seguro dental, seguro de visión, el seguro de tu mascota, ¿no? Que ahora muchos colaboradores jóvenes, al no tener ya una familia con hijos, pues dicen, oye, ¿sabes qué? Yo creo que para mí una parte de mi trabajo se va destinado a cuidar a mi perrito, a mi gatito. Entonces, también es ver cómo nosotros nos inmiscuimos en esa parte para disminuir ese riesgo de estrés, ¿no? Porque, repito, el estrés casi es imposible en esta época eliminarlo, pero sí podemos reducirlo, el impacto que tiene dentro del colaborador, ¿no? En esa parte, denme un segundo. Se fue. No todos los seguros generan el mismo impacto para todos, ¿no? Por eso es importante que cuando nosotros hacemos un análisis de beneficios, hagamos esta parte de segmentación. Muchas veces también hay que considerarlo, ¿no? A veces nosotros no tenemos la herramienta necesaria con un proveedor que nos dice las cosas tal cual, de decir, oye, sí se puede segmentar, puedes tener gastos médicos mayores por subgrupos o puedes tenerlos por categorías o solamente puedes meter a la mitad, les puedes ofrecer este a uno, este a otro, sino que por lo regular te dicen, no, el plan es tal y tal y tal, pero eso también es parte de nosotros de involucrarnos en lo que quiere el colaborador y cómo podemos impactar en su día a día y cómo comunicárselos, ¿no? Porque nosotros lo hemos visto en empresas que a lo mejor en el inicio tenían un gasto médico mayor, un menor, un dental y demás, y decían, oye, pero pues nadie lo usa, ni siquiera siento que lo aprovechan, pero eso también parte del área de recursos humanos de dejárselos claro a ellos cómo les va a impactar en su vida y qué cosas deben de olvidar en ese momento, ¿no? O sea, de, mira, a lo mejor tú gastas mucho en esto, mucho en aquello, entonces este seguro te va a ayudar en esa parte de tu día a día, ¿no? En ese sentido, es importante que al final construyamos junto con la NOM 035 una estrategia que vincule la parte externa del colaborador, no solamente la parte dentro de la oficina, de cómo mejoro los procesos, cómo mejoro el liderazgo, cómo mejoro el ambiente laboral, sino entender cómo es el entorno allá afuera, ¿no? Y porque también hay que entender que depende de muchos factores, depende de la ubicación geográfica, no es los mismos estrés que se genera en el ambiente general de la Ciudad de México que a lo mejor se genera en Mérida o que se genera en Guadalajara o en Querétaro. El día a día que las personas vivimos fuera de la oficina también es muy diferente, ¿no? Las costumbres, si estamos cerca de la familia, si en este momento estamos pasando por una situación familiar o demás, eso también son estrés que van a repercutir en el estrés laboral, porque encerrados en una oficina, en una fábrica o demás, también el estrés se dispara en ese sentido de decir, no sé qué hacer, estoy descontrolado, necesito espacio. Y en este mundo que estamos recibiendo impulsos todo el día, pues obviamente el estrés se va a disparar de una forma muchas veces descontrolada, ¿no? En este sentido es como hemos venido a plantear el día de hoy este webinar para justamente hacer entender esas dos razones, ¿no? Una, la parte de administración de las personas, que hay que entenderlas desde fuera y desde dentro de la organización, de saber que, por ejemplo, existen NOMs como esta, la 035, en la cual nos ayuda a entender, ser muy claros en qué es lo que necesitamos hacer para reducir el estrés y qué repercusiones económicas y de labores existe dentro de las empresas, pero también entender
que el estrés no solamente se genera dentro del día a día y el problema es la empresa, los procesos y demás, sino entender el entorno externo y cómo una opciones de beneficios, el que ustedes decidan, puede ayudar a que esa persona se sienta menos estresada, baje sus riesgos, se transmita el riesgo a otro tipo de situaciones. Ejemplo, el gimnasio puede ayudar a ciertas personas jóvenes que van, sacan toda la parte negativa dentro del ejercicio, pero hay personas que ya en ciertas etapas de la vida dicen, oye, bueno, a mí me preocupa más mi familia, ¿qué pasa si hay un accidente? ¿O qué tal si mi trabajo es un poco más riesgoso? ¿Qué pasa si yo a lo mejor en un transporte o algo fallezco? ¿Cómo voy a proteger a mi familia? Todas esas partes, aunque no las decimos al día a día, es importante nosotros dejárselas claro a un colaborador con sus beneficios, que hay cosas que ya se quedan cubiertas, ¿no? Un seguro de vida puede generar en ciertas personas una tranquilidad muy grande, porque a lo mejor, repito, pueden tener una familia y decir, oye, bueno, yo soy el sustento de esta familia, ¿qué voy a hacer si falto? Pero saber que a lo mejor hay un respaldo económico de decir, bueno, si llegase a pasar, pues afortunadamente existe esta protección contra ese riesgo, también ayuda a ir decrementando la parte del estrés laboral. Por eso es importante que cuando se hace un análisis de la NOM 035, también se parta de qué es lo que hacemos no solamente internamente, sino cómo llevamos beneficios que impactan fuera de la vida laboral de la persona, ¿no? En este caso, bueno, Carlos, me gustaría que igual, si quieres, para ir como cerrando, hablaras un poco de Book y ya después yo hablo un poco más de Surex. Claro, pues justo, ¿no? Me gustó mucho lo que tomas en cuenta de tomar en cuenta a todos, ¿no? De ser muy inteligente a la hora de ver quiénes están conmigo, ¿no? Justamente parte de Book es eso, digo, tenemos muchísimas herramientas y a lo que siempre los invitamos es como, ya que están ocupando esas herramientas, Book tiene encuestas, ahorita que estabas comentando eso, yo siempre que estamos en encuestas los invito a analizar no solamente las respuestas, ¿no? Que analicen qué tipo de personas están contestando, de qué edad están contestando ciertas respuestas, por ahí puedes entender mucho de tu organización, ¿va? Book siempre les va a apoyar en este apartado, digo, tenemos el proceso de nómina, selección, toda esta tarea administrativa de recursos humanos que les va a ayudar van a poder descansar en ese apartado, pero también y tomando un poquito ay, perdón, me vi el chat y me desvié un poquito, pero van a poder tomar en cuenta también, por ejemplo, quiénes están con ustedes, ¿no? Quién es parte de su familia en la organización, ¿va? Eh, Pues eso, realmente Book está diseñado para eso, para quitarles esa carga administrativa, para hablando de esta parte del estrés que pueda generar estos procesos, estos reprocesos de, por ejemplo, de la nómina, de cómo pasar asistencia, a veces esos documentos que tienes que sacar de última hora, ¿no? Me pide la plantilla para el viernes, pero yo no la tengo actualizada, pues en Book no te va a pasar eso, siempre está actualizada. ¿Va? Entonces, de ese lado te va a quitar el estrés y digo, retomando un poquito lo que nos dice Moisés, también quedándonos con el apartado, sobre todo de encuestas, te puede ayudar a conocer mucho de la población a la que tienes. Gracias, Carlos. Y bueno, de Surex nos gustaría cerrar en la parte de que somos más que un broker de seguros, en la cual les apoyamos a las empresas no solamente a implementar un seguro, sino a crear un programa de bienestar a través de los beneficios de un seguro, ¿no? Eso desde la parte de cotización, de entender cuál es tu población, los subgrupos que pueden existir y la mejor póliza adecuada a cada uno de esos subgrupos, ¿no? Muchas veces lo que les comentaba era que llegas con un proveedor de seguros, te dice, esta es la propuesta, la aceptas o no, y la realidad es que siempre se puede negociar y siempre se puede adecuar a la parte estratégica de tu empresa, ¿no? Porque en el día de hoy ya no podemos implementar productos estándar, planes generales, sino que ya al momento de vivir en una empresa hasta 4 tipos de generaciones, es momento de utilizar la tecnología, la inteligencia artificial y la administración de riesgos detallada basada en segmentos de población, ¿no? Eso es lo que justamente nosotros ayudamos a las empresas a que el seguro se vuelva un beneficio realmente benéfico para las personas en el sentido de no lo vas a usar diario porque
ese sería un error, pero va a estar ahí y va a funcionar como debe de funcionar en el momento que lo necesites, ¿no? Y para eso siempre va a haber soporte tecnológico, soporte de personas dentro del equipo de Surex y con el cual lo que buscamos es que también las personas al día de mañana también cuestionen, ¿me cambio de trabajo y pierdo esto? ¿O si me voy a otro lugar? Pero si se va es porque realmente les convino y no porque desconocían lo que les estaba ofreciendo la empresa, ¿no? Y además de otras acciones que tomamos dentro de Surex para poder ayudarlos en el cumplimiento de la NOM 035. De nuestro lado, del equipo de Surex, creo que sería todo por este momento. Carlos, creo que nada más pasaremos a la parte de la pantalla donde pueden descargar los materiales que el día de hoy les presentamos y ponerse en contacto con nosotros o si quisieran un poco más de información o conocer un poco más a detalle sobre los cumplimientos de la NOM. Esos son como los QR que ustedes pueden tener acceso. No sé si te gustaría agregar algo más, Carlos. No, no, si tienen alguna duda también, abrir ya justo este espacio por si tienen alguna duda. Creo que por ahí sí había algunas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Moisés. Y justamente tenemos este espacio para dudas, para preguntas, para comentarios que les quieran hacer a nuestros ponentes. Si teníamos alguna duda de Jocelyn, desde Book se tiene algún módulo donde se pueden aplicar los cuestionarios de la NOM 035 y a su vez tener la interpretación de los resultados. Ok. Mm, Podemos apoyarlos en el apartado de mantener cuestionarios que les permitan eh, promover un entorno organizacional favorable. Como tal, la guía de referencia, ahí tendremos que hacer ciertas adecuaciones, sobre todo porque algunas preguntas responden, por ejemplo, una pregunta responde a dos categorías, ¿no? Entonces, tendremos que ver algunas cosas. Definitivamente Book tiene muchos apartados que te pueden ayudar a darle cumplimiento a la NOM 035, tan solo con el canal de denuncias. La NOM 035 te pide un canal y darle difusión a este canal en el que puedas denunciar o en dado caso literal citando, dice, bueno, básicamente dice que ahí puedes esclarecer cualquier acción que no esté a favor de un entorno organizacional favorable, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el apartado de canales de denuncias te puede ayudar al cumplimiento de la NOM, la parte de encuestas de clima te puede ayudar al cumplimiento de la NOM 035, ¿va? Muchas gracias, Carlos. Para los que nos preguntan si compartiremos la grabación y la presentación, sí, en la liga que tienen en su pantalla y también ya les compartimos la liga a través del chat, van a poder descargar la presentación, algunos materiales sobre la NOM y también subiremos esta grabación a nuestro canal de YouTube y a la misma liga para que la puedan tener a la mano. Y no sé si tengan más dudas, comentarios. Pues listo, muchas gracias por su participación, muchas gracias por unirse a este webinar y pues seguimos a través de los canales si tienen alguna duda. Con gusto está el equipo de Book y Surex para apoyarlos. Muchas gracias.